Bienvenidos a esta clase, a esta sesión sobre el tema de el carácter comunitario de la religión. Estamos estudiando este tema dentro del curso Filosofía de la Religión y pensar en el concepto carácter comunitario de la religión, lo que estamos diciendo o lo que se quiere significar es que la religión no es un hecho aislado, no es algo individualista, ya que se parte de un concepto antropológico del ser humano como unidad biopsicosocioespiritual. Es decir, el ser humano es mucho más que solo lo biológico, pero no se encierra en lo biológico. Es mucho más que, 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 que lo psíquico, no queda encerrado en lo psíquico, en lo espiritual. Es una unidad. Entonces, por eso el concepto antropológico es unidad biopsicosocioespiritual. Bio porque tiene vida, psico porque tiene psiquis, socio porque tiene capacidad para relacionarse con otros, y espiritual justamente que es lo más específico, o no sé si decir específico, pero algo propio del ser humano que me hace distinto a mí y a mi perrito Calcetín. Entonces, eh, cuando hacemos estas distinciones conceptuales, es solo para tratar de entender al ser humano, pero es una unidad, es un individuo cuya esencia es lo biológico, lo psicológico, lo sociológico, lo espiritual. No podemos cortar algo de esto del ser humano, ya no sería ser humano. Entonces, para poder comprender al ser humano, lo que hacemos es tratar de distinguir conceptos. Entonces, el ser humano como unidad social, religiosa, por la capacidad espiritual que tiene, por ser un ser espiritual, está llamado a vivir en comunidad religiosa, en compañía con otros creyentes, de manera personal, no individual, porque justamente por ser persona es que eh, la misma esencia de su ser lo lleva a relacionarse con otros individuos que también son personas o con otros individuos que no son personas, por ejemplo los animales o las plantas, el mundo, no son personas, son seres vivos, pero no tienen espíritu. Entonces, en el concepto tradicional, ¿verdad? Entonces, la creencia que tiene el ser humano lo lleva a trascender de sí, a salir de sí, ir al encuentro de los demás, por ser una unidad sociológica, social, perdón. Entonces, ah, así como el ser humano nace biológicamente, también en algún momento nace socialmente. Esto quiere decir que así como se fue gestando en el vientre de su madre, en donde se va desarrollando, va evolucionando, va creciendo, eh, también al nacer se va desarrollando también dentro de una comunidad que lo arropa, que lo cuida, que lo protege. Y entonces ese nuevo nacimiento en la sociedad es lo que se llama la socialización dentro del mundo de la sociología. La religión es una parte importante también de socialización, porque lo lleva a relacionarse con esa realidad que está mucho más allá de lo que le puede dar una familia, una comunidad, un grupo de personas, porque el ser humano es espiritual y tiene una sed interior que lo traspasa y está mucho más allá de lo que cualquier cosa de este mundo puede ofrecerle. Por eso decía San Agustín en el capítulo 1 de las Confesiones, va a decir, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Capítulo 1 de las Confesiones. La vivencia individual que tiene el ser humano se convierte en personal y se vuelve profundamente fecunda. Es vida compartida que se genera a través de la experiencia, de la vivencia personal. En clave cristiana podríamos decir, como está em,
este texto de la carta de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta experiencia de plenitud que tiene el ser humano, que lo traspasa, que va más allá de su realidad bio, psico, social, que es la realidad espiritual, y por ser espiritual entonces puede relacionarse con el espíritu, en este caso el espíritu de Dios, Dios mismo que es espíritu. Y esta experiencia puede ser local o universal. Se puede dar en la propia familia, como se puede dar en otros ámbitos de la vida humana. Desde la perspectiva cristiana, los discípulos de Jesús tienen la obligación de trascender la localidad, el lugar donde se encuentra. Por eso es que Pablo, cuando, según relata en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23, cuando él llega a Grecia, ahí en el Areópago, y dice, ese Dios que ustedes adoran sin conocer, porque él había visto un cartel, un anuncio en un pequeño altar vacío y decía al Dios desconocido. Bueno, ese Dios que adoran sin conocer es el que yo le vengo a anunciar, dice el apóstol Pablo. Y esa es la tarea de todo cristiano, socializar la experiencia que se tiene, la experiencia religiosa, la experiencia de la vida y de la vida abundante, va a decir Juan 10:10, esa experiencia es la que se quiere contar a otros. De manera que la experiencia individual entonces, que se vive en la vida de todos los días, en la vida cotidiana, es la que se anuncia. En su libro El Espíritu Santo, Jürgen Moltmann, el teólogo alemán, él va a distinguir tres tipos de experiencias con el Espíritu Santo. Ahora, él en su capítulo 1, él va a decir, si me preguntan si yo tengo experiencia de Dios, dice, bueno, me quedo como tartamudeando, por así decirlo. Ahora, pero si me preguntan, eh, ¿cuándo me sentí con ganas de vivir, con ganas de seguir adelante, animado, con una alegría o una pasión que me embarga? Una presencia que me arropa, que me cuida, que me protege, que me sostiene, dice, cuando tengo cada día ganas de levantarme para trabajar, para acariciar a mis hijos, a mi esposa, a los que me aman, a los que amo, dice, por ahí en la vida cotidiana está el Espíritu Santo obrando. Entonces, él distingue la experiencia cotidiana de Dios, pero también habla de una experiencia histórica donde Dios se hace ser humano, dice Gálatas 4:4, y cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, cuando comenzaron los tiempos finales, dice Gálatas 4:4, y Dios se hizo ser humano. En Juan 15 va a hablar de la experiencia intratrinitaria, ¿verdad? Como dice la teología ortodoxa, eh, en donde habla de la famosa perijóresis, o va a hablar de la experiencia del Espíritu en el Padre y el Hijo, que es enviado del Padre al Hijo, y está la comunidad trinitaria allí. Entonces, la experiencia comunitaria que después se vuelca al mundo, que es enviada por el Padre, por el Hijo al mundo. Entonces, esa experiencia se empieza a vivir en la vida de todos los días, en la vida de cada creyente, y toda esta experiencia configura una nueva manera de vivir la realidad. Estamos hablando en clave cristiana. En otras religiones también las experiencias religiosas que se tienen configuran una manera de ser y de vivir en el mundo, de habitar la existencia en este mundo que tienen otras religiones. Y toda experiencia religiosa necesariamente lleva a una persona a salir de sí, que lo tiene que llevar a trascender. Por eso se habla del carácter comunitario de la religión. La experiencia religiosa nos lleva al encuentro del otro.
nos lleva al encuentro del otro, que puede ser un ser humano, puede ser un animal, puede ser la creación o puede ser el creador. Eso es lo que decimos cuando hablamos del carácter comunitario de la religión. Después más adelante se puede hablar y vamos a profundizar dentro de la vida entre las personas y en el trato con la creación, cómo se da ese carácter comunitario. Que Dios les bendiga entonces y ánimos en este curso. Adiós.